Hay un pensamiento en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, el versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 es el punto de partida para nosotros en esta noche. Dice el versículo 1 del capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos en esta hora y permita que sus ángeles estén con nosotros. Que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que su Santo Espíritu pueda hablar a cada persona presente y también a cualquier persona en cualquier parte del mundo que esté escuchando o esté mirando esta programación. Querido Dios, concédanos su bendición en este momento para comprender su verdad. Que nada ni nadie nos aparte de usted y que en esta noche cada uno pueda tener un encuentro personal, un encuentro real con el Señor Cristo Jesús. En su mano santa nos entregamos, Señor, pidiendo su bendición y dirección, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta noche debemos comenzar directamente ya con el libro del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa descorrer el velo. ¿Qué significa? Descorrer el velo. Significa dar a conocer. Significa revelar. El libro de Apocalipsis es una revelación. Es algo que se debe dar a conocer. Pero como decíamos anoche, es un misterio que tiene que ser estudiado para ser comprendido. Todo el libro está hecho con pedazos o partes del Antiguo Testamento. Es increíble cómo de los 404 versículos que tiene el libro, hay 278 que lo tomó prestado del Antiguo Testamento. Y el autor los ajustó de una manera que lo hizo en una forma poética, tan hermosamente arreglado, que utilizó una figura literaria judía que se conoce como quiasmo. Un quiasmo no es más que una doble lista organizada u ordenada de tal manera que la última parte o la segunda lista se contrapone a la primera. Y cuando usted las compara, la primera con la última o la segunda, llama la atención porque usa los mismos elementos. Si leemos el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 1 al 8, nos sorprenderá que al final del libro, capítulo 22, versículos 6 al 21, descubrimos las mismas palabras, los mismos perfiles. Y es interesante porque la primera parte del libro nos habla de la persona de Jesús y la segunda parte del libro nos enseña acerca de la segunda venida de Jesús. ¿Qué les parece si rapidito descubrimos esto? ¿Le parece bien? Apocalipsis capítulo número 1. Vamos a ver rapidito la comparación entre el prólogo y el epílogo. La primera parte del libro y la última parte. Y vamos a descubrir este quiasmo o esta figura o esta poesía dentro de la literatura judía. Es interesante entender esto porque el autor del libro es Juan, el discípulo amado. Y Juan era judío. El Espíritu de Dios, de quien hablamos un ratito ayer, inspiró a Juan para entender el libro. Y a pesar de que el versículo 1 dice que el Apocalipsis es la revelación de Dios que le dio a Jesucristo y la envió a través de su ángel a su siervo Juan para que dé a conocer las cosas que van a ocurrir pronto, el Espíritu Santo es el elemento central de todo el libro. De hecho, ya leímos ayer que en 4 partes aparece la frase y yo estaba en el Espíritu. Para entender el libro, entonces tenemos que estar en el mismo Espíritu. ¿Se entiende lo que queremos decir? Si estamos en el mismo espíritu, entenderemos lo que el libro quiere decir. Y descubriremos los misterios de Dios. Por eso anoche pedimos a las damas que pasaran al frente para que se fueran llenas del mismo espíritu. Y esperamos hoy hacer lo mismo con los caballeros. Porque si tenemos el mismo espíritu, nos vamos a entender. La palabra de Dios, dice 1 Corintios 2:14,
tiene que entenderse espiritualmente. ¿Sí o no? Necesitamos la presencia y dirección ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Y es justamente la razón por la que estamos reunidos en esta noche. Capítulo 1, versículo número 1. Allí aparece el nombre de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1:1. Vamos al capítulo 22, versículo 16, y mire quién aparece en el capítulo 22, el versículo 16. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel. Si lee el versículo 1 del capítulo 1, dice que él envió la revelación por su ángel. ¿Sí o no? La primera parte se relaciona con la última parte, estableciendo entonces el quiasmo. En el capítulo 1, versículo 1, se habla de que envió la revelación a través del ángel. En el capítulo 22, versículo 16, dice que Jesucristo mandó su revelación a través del ángel. En el capítulo 1, versículo 2, habla del testimonio. En el capítulo 22, versículo 16, aparece precisamente en las palabras de Jesús la siguiente frase. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros, ¿qué cosa? Testimonio. Capítulo 1, versículo 3, aparece bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. En el capítulo 22, versículo 7, dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿La misma cosa, sí o no? ¿Sí o no? Y todo el libro está hecho así. A ver si en las 2 semanas, aunque sea poquito a poquito, podemos ir contrastando los quiasmos. ¿Por qué es interesante entender estos quiasmos? Porque toda la verdad está hermosamente escrita, hermosamente arreglada, hermosamente distribuida. Y lo interesante de todo el libro es lo siguiente. Dios tiene el santo propósito de salvar a sus criaturas caídas. Y hay una segunda idea linda, hay un segundo propósito. Dios se ha propuesto cuidar a todos sus hijos registrados en el libro de la vida. Maravillosa experiencia. Maravillosa verdad. En el capítulo 1, versículo 3, dice, el tiempo está cerca. En el capítulo 22, versículo 10, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está ¿cómo? Cerca. Alabado sea el nombre de Dios. En el capítulo 1, versículo 4, habla de los 7 espíritus. En el capítulo 22, versículo 6, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y entonces añade en el capítulo 22, hablando acerca del espíritu, versículo 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, ¿qué cosa? Tome del agua de la vida, ¿cómo? La salvación siempre será un regalo de Dios. Usted nunca se la ganará. Siempre será un regalo que Dios le da. No porque usted se lo ganó, sino porque Dios lo ama. Qué cosa linda. Y mientras más pecador es usted, con más gusto se la da el Señor. Cristo vino a salvar a pecadores y a llamarlo al arrepentimiento. Capítulo 1, versículo 7 dice, viene con las nubes. Y en el capítulo 22, versículo 7 dice, he aquí vengo pronto. Una pregunta, ¿se relacionan o no se relacionan? ¿Sí o no? Y finalmente, capítulo 1, versículo 8, dice que Dios es el alfa y la omega. Y en el capítulo 22, versículo 13, dice claramente, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo se llama la figura? Quiasmo. Una figura de la literatura, la poesía, una poesía, figura literaria judía, que establece una relación hermosa para dar a entender el misterio o la verdad que debe ser descubierta en el libro del Apocalipsis. Muy bien, esta noche tenemos que hablar, según la agenda, el itinerario, tenemos que hablar de un personaje que aparece en el versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, y es mucho lo que tenemos que hablar de este personaje. Es muy importante este personaje. Dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio ¿de quién? De su ángel. ¿Cuál ángel? Es interesante ver la actividad de los ángeles en la Biblia. Es importantísimo tratar de comprender acerca de los ángeles, pero tenga cuidado. Así como hay ángeles de parte de Jehová,
hay otros que son ángeles caídos y ahora se conocen como demonios. Este ángel que aparece en el versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis, los exegetas concluyen diciendo que es Gabriel, pero tenemos que descubrirlo. Tenemos que estudiar y encontrarnos con este personaje. Y es interesante notar lo siguiente. Este Gabriel es una persona tan importante que se envuelve en todo el quehacer de la salvación humana. Desde el libro de Daniel encontramos a Gabriel y desde antes de Daniel, pero por nombre lo descubrimos desde Daniel, envuelto e involucrado en las cosas de Dios. Vamos a trabajar con Gabriel. Número 1, en el libro de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 5 en adelante, él aparece y hasta se identifica por su nombre, cuando habla con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. De aquí en adelante es muy interesante que usted siga el rastro, porque Gabriel va a estar envuelto en toda la vida suya y mía hasta la venida de Jesús. San Lucas capítulo número 1, versículo 5 en adelante. Gabriel se le aparece a Zacarías cuando éste está ofreciendo el incienso en el templo y le da detalles a Zacarías acerca de su hijo Juan el Bautista cuando va a nacer. Dice San Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y dice ahora, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya, ¿de qué cosa dice? De edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Y quién se le apareció? Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre ¿cómo? Juan. Y ahora comienza el ángel a dar los detalles. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. ¿Y qué cosa dice ahora? Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿De quién era este ángel? Dice, un ángel del Señor. ¿A quién vino a hablar? A Zacarías. ¿De quién le está hablando? De Juan el Bautista. Versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Cuando el ángel viene y habla con Zacarías, recuerde que es un anciano y su esposa anciana también, ya habían perdido la esperanza de tener hijos, y escucha este mensaje de este ángel, Zacarías se confunde, se perturba, dice, ¿cómo es posible? Si yo soy un anciano y mi mujer es una anciana, ¿cómo en la ancianidad vamos a tener hijos? Y entonces Zacarías le hace una pregunta a Gabriel, versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Con quién estaba hablando Zacarías? Versículo 19. Respondió el ángel y le dijo, yo soy ¿quién? Gabriel, que estoy ¿dónde? Delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Pregunta número 1. ¿Dice el versículo 11 que era un ángel del Señor? ¿Sí o no? Y dice el versículo 19 que se llamaba Gabriel. Así que si la envió por medio de su ángel, entonces estamos hablando de Gabriel. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así que Gabriel se envuelve, se involucra con nosotros. Los ángeles están activos cuidando y defendiendo a los hijos de Dios. Hay tantas historias hermosas que en algún momento ojalá pudiéramos nosotros compartir. Pero bueno, eso será en otro momento. San Lucas capítulo 1, versículo 26. Ya habló con Zacarías. El versículo 26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada ¿cómo? Nazaret. ¿Con quién iba a hablar Gabriel ahora? Con María. Qué cosa linda. ¿Con quién iba a hablar? Con María. Así que en el libro de Apocalipsis Gabriel viene para hablar con Juan y revelarle las cosas que Dios quiere que Juan sepa. Y son las que nosotros tenemos que estudiar. ¿Por qué?
Porque esas cosas se escribieron para nosotros, que vivimos al final de los tiempos. Como veremos algunas frases en el libro de Daniel en algún momento esta noche, si Dios quiere. En el libro de Apocalipsis, veamos todas las veces que aparece Gabriel. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Vamos rapidito, por favor. Tantas cosas lindas que queremos compartir y cada noche es distinta de la anterior y de la siguiente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Allí aparece el nombramiento que el Señor envió su revelación a través de su ángel Gabriel. Capítulo 19, versículo 9. Apocalipsis 19, 9 y 10. Dice el versículo 9, Apocalipsis 19, versículo número 9. Y el ángel me dijo, ¿qué cosa? Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras como verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Aquí aparece Gabriel. Capítulo 22, versículo 6. Dice el verso 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Versículo 8. Dice el 8, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está ¿cómo? Está cerca. ¿Con quién está hablando Juan? Con Gabriel, con el ángel. Versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Por qué es importante identificar a Gabriel en todo este asunto? Porque veremos que a través de Gabriel el Señor envía a la tierra revelaciones acerca de la verdad del tiempo del fin a los profetas. Como veremos en un momento la experiencia con el libro de Daniel. Nosotros vivimos al final de la historia de la humanidad. Somos de las razas que han poblado la tierra los más privilegiados. Nunca se ha dado tanta luz y tanto conocimiento a la humanidad como en el tiempo actual. Somos los más privilegiados. Por eso necesitamos conocer el misterio revelado de Dios. El versículo número 16 del capítulo 22 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Me gusta la manera como Gabriel se envuelve en los asuntos proféticos y en la vida práctica de nosotros. En el libro de Daniel, Daniel tuvo algunas visiones y no las entendió. Y llama la atención cómo se envuelve Gabriel para explicarle a Daniel lo que no entendió. Daniel, vamos al libro de Daniel rapidito. Daniel capítulo número 8. Recuerde que la serie se llama Apocalipsis y Misterio ¿cómo? Revelado. Daniel capítulo 8 versículo 16. Daniel no entendió la visión. Entonces ahora dice el verso 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, ¿qué cosa? Gabriel enseña a ¿qué cosa? La visión. El mismo ángel que fue enviado a Juan, ahora está siendo enviado ¿a quién? A Daniel. Enséñale, instrúyelo. Dile lo que significa las cosas que le estamos revelando. ¿Es importante, Gabriel? ¿Sí o no? Me gusta Gabriel porque se envuelve en las cosas de nosotros. Inclusive vamos a ver en el libro de los Hechos cómo Gabriel se envuelve en la predicación del evangelio, se envuelve en la defensa de los discípulos y se envuelve en la manera de acabar con los que quieren hacerle daño a la iglesia. Amén también. Me gustó ese amén. Hace algunos años, un día amanecí medio caliente. Usted sabe que hay un día que uno amanece como medio caliente. Y le dije, Señor, ya yo estoy cansado de estar predicando Cristo debajo de la cruz, Cristo crucificado, de que lo golpearon. Oiga, yo quiero hacer una serie de un Cristo violento que mata y acaba con la gente también. Que relajo este. Vamos a poner la cosa caliente también. Perdonen, yo soy caribeño. No sé cuántos son caribeños. ¿Cuántos son caribeños? Los caribeños tenemos la sangre un poquito caliente. Y esta mañana le dije al Señor, vamos a hacer una serie caliente, un Cristo que pelea, que acaba y mata gente, vamos. Y saben que hicimos la serie.
Se llama Jesús el Cristo Jesucristo. Está en la internet, hay una serie de páginas que en algún momento se la van a poner allí. Pueden copiar todos los sermones que quieran, hay cientos de sermones gratis ahí. Nada más lo copia, lo viaja y lo regala. No lo venda. No lo pueden vender, no se puede hacer negocio con esa cosa. Es para regalarlo. Y esa serie es maravillosa. Un Cristo que pelea y arranca cabeza. Literalmente se lo estoy diciendo. Oigan la serie porque esta noche no hay mucho más que decir para eso. Daniel capítulo 8, versículo 16, le dicen a Gabriel que le enseña a Daniel la visión. Capítulo 9, versículo 21. Dice el verso 21, a mí estas cosas me apasionan. Aún estaba hablando en oración cuando el varón, ¿quién? Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿De dónde viene Gabriel? Del trono de Dios. ¿A qué viene Gabriel? A enseñarle a Daniel. Mi pregunta, lo que le enseñó a Daniel, lo que le enseñó a Juan, ¿lo podemos aprender nosotros, sí o no? Sí, Señor. En el final del tiempo de la historia de la humanidad, nosotros no tenemos que vivir apesadumbrado y lleno de angustia y ansiedad. Tenemos un Dios todopoderoso que cuide y protege de nosotros. Pero tenemos que estar claro que Dios es justo. Ay, mamacita. Sí, amén. Usted no sabe lo que le voy a decir ahora. Amén, agárrese ahora. ¿Qué significa que Dios es justo? Significa que le dará la razón al que la tenga. Amén. Agárrense que viene duro lo que viene ahora. Dios dice, bueno, si Satanás tiene razón, se la doy a él. Si usted tiene razón, se la doy a usted. Eso es ser justo, ¿sí o no? Entonces la Biblia establece claramente cuáles son los principios o condiciones que Jehová establece para que la gente reciba las bendiciones. Porque si usted vive como chivo sin ley, ¿cómo puede recibir las bendiciones de Jehová? ¿Sí o no? Hay una serie que hicimos, se llama Jehová peleará por ti. También está gratis en la internet. Nada de que tenga mi nombre se vende. Y si usted ha comprado algo que tenga mi nombre, avíseme. Yo no le voy a devolver su dinero, pero le voy a decir que yo no vendo nada. Yo no vendo nada. Dios nunca me ha mandado a vender nada. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Ok, ¿le gustaría conocer las condiciones de Dios para bendiciones de su vida, cuidado y protección suya? ¿Le gustaría conocer esas condiciones? ¿A cuánto le gustaría? ¿Seguro que le gustaría? Estas 2 semanas eso es lo que vamos a aprender. Dios ha establecido bendiciones y cuidado para sus hijos, pero tenemos que conocer las condiciones. Daniel capítulo 9, versículo número 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido, ¿para qué cosa? Enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Qué cosa linda. Gabriel, bendito sea Dios. Me gusta esta experiencia de Gabriel. Una pregunta, ¿es lindo estudiar la Biblia? ¿Verdad que es apasionante entender lo que Dios tiene para nosotros? Cuando llegué a la iglesia tenía 19 años. Ya pasaron 30 años. Tengo más tiempo caminando con Dios que lo que tuve fuera de Él. Y le confieso esta noche, para mí ha sido la más hermosa y maravillosa experiencia. Conocer a Dios para darle a conocer a los demás. He viajado por muchísimos lugares. He tenido delante de mí millares y millares de personas. Y he visto cómo Dios ha cambiado millares y millares de corazones. Y cada día me motiva más ser esa herramienta de Dios para que las almas le conozcan. Veamos un poco más de Gabriel en el libro de Daniel. Capítulo 10, versículo 11. Mire qué cosa linda. Capítulo 10, versículo 11. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. ¿Con quién está hablando Daniel? Con Gabriel, versículo número 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, ¿qué cosa? Yo he venido. Y ahora dice Gabriel, ojo pelado, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia.
he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. ¿Cuándo dice? ¿Cuándo dice? En los postreros días, porque la visión es ¿para cuándo? Para esos días. ¿Y cuáles son esos días? Ahora. Daniel no entendió todo lo que el ángel le dijo, porque eso era para nosotros. ¿Hacemos bien en entender estas cosas, sí o no? ¿Sí o no? Desde la época de Daniel, el Señor comenzó a revelar las cosas que tienen que ver con nosotros en este tiempo. Por eso el libro de Apocalipsis es una revelación. Es el conocimiento de lo que Dios tiene para sus hijos. Y Gabriel lo sabía. Y Daniel no entendió todas las cosas. Nosotros sí la podemos entender hoy día, porque esos son los tiempos en los que nosotros vivimos. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando la luz se va, ¿le gusta tener luz en la mano? ¿Sí o no? Aquí la luz no se va. ¿Saben una cosa? Me guardan este chismecito. Cuando viví en la República Dominicana, mi preocupación era, ay, que no se me vaya la luz, que no se me vaya la luz. Y a veces, cuando estaba más bueno el sermón, ¡puf!, se iba la luz. ¡Qué barbaridad! Una noche estaba tan bueno el sermón, había cientos de gente con nosotros, y a mitad del sermón se fue la luz. Y grité, que no se mueva nadie. Y seguí predicando en la oscuridad. Y ahí seguí predicando y la gente calladita, sin moverse, compadre. Y al final, como 25 minutos después, ¡prá!, llega la luz. Y se me ocurrió decir en medio del sermón, ¿y ya para qué? Y digo, ay, perdón. Y empezaron a reírse. Daniel, capítulo 10, versículo 19. Mire qué cosa linda. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Apareció 2 veces el nombre de Miguel, sí o no? Déjenme darle un anticipo a lo que vamos a estudiar en algún momento. ¿Notan que dice que el príncipe del reino de Persia se lo puso por 21 días? Y nota que dice que ahora tiene que venir para pelear otra vez con el príncipe de Persia. Escuchen esto, por favor. ¿Existen los malos espíritus, sí o no? ¿Van a luchar para que usted no conozca y aprenda de la palabra de Dios, sí o no? ¿Van a tratar de desanimarlo, sí o no? De la misma manera, cada ciudad tiene un príncipe demonio que quiere gobernar a los que gobiernan la ciudad para que no se haga la voluntad de Dios, sino la voluntad del enemigo. Y la cosa se pone tan fuerte a veces que aunque Gabriel viene con el cumplimiento de la voluntad divina, el demonio se le opone. Y entonces tiene que venir el papá upa, compadre, que se llama Miguel. El arcángel Miguel, a decirle al demonio, ¿y a usted qué le pasa? Y entonces el diablo tiene que estarse tranquilo, porque con ese no se juega. Vamos a estudiar en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis que Miguel, el arcángel Miguel, echó al diablo del cielo y con todo su demonio para acá abajo. Ya es cosa del futuro. Mi pregunta, ¿están ocupados los ángeles con nosotros, sí o no? ¿Sí o no? Todo el cielo está ocupado en nosotros, pero no lo sabemos. Alguien tiene que enseñarnos estas verdades. Y ahora llegamos al centro de lo que quería llegar. Pregunta número 1. ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Está interesado Dios en nosotros? Gabriel le dijo a Zacarías, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. Dice, y he sido enviado. La palabra enviado en el Nuevo Testamento, en el griego koiné, tiene una connotación interesante. Son 2 verbos, pempo y apostelo. Pempo dice que hubo una entrevista y apostelo que hay una misión. Lo que Gabriel está diciendo es, yo tuve una entrevista con Dios y Dios me dijo a mí que viniera a hablar contigo y me explicó lo que debo decirte. Pempo, apostelo. ¿No fue lo mismo que pasó con Zacarías? ¿Sí o no? ¿Sabía Gabriel los detalles que tenía que decirle a Zacarías? Sí. ¿No fue lo que pasó con Daniel? ¿Sabía Gabriel los detalles que tenía que darle a Daniel? Sí. ¿No fue lo mismo que pasó con Juan? ¿Sí o no? ¿No fue lo que pasó con María? ¿Sí o no? Gabriel conocía los detalles porque Dios se lo explicó. Imagino a Gabriel cuando le dijo al Señor, mira Gabriel, tienes que ir a la tierra a hablar con Zacarías. Él está en el templo ofreciendo el incienso y ve, dile esto, esto, esto y esto. Imagino a Gabriel preguntándole, mi Señor, diga Gabriel, ¿y si él no cree? Me gusta, papá Dios. Pues Gabriel, disponga como usted crea. ¿Creyó Zacarías? No. ¿Y qué le dijo Gabriel? Ajá, no me está creyendo. ¿Tú no sabes quién te está hablando, muchacho? Pues te va a quedar mudo.
¿Se quedó mudo, sí o no? El viejito no habló hasta que el muchacho nació. Cuando un ángel viene con una misión de Dios, no hay diablo que se oponga y no hay nada imposible, porque viene con la orden del Todopoderoso. Cuando usted sale a predicar el evangelio de Jehová, haciendo la voluntad de Dios, no hay demonio que se oponga, porque Dios es todopoderoso y Él lo mandó a predicar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Le gustaría salir con la autoridad del jefe? Interesante salir con la autoridad del jefe, ¿verdad? Me gustaba cuando era niño y mi mamá me decía que había que hacer algo. Bueno, en casa todo el mundo era, tal vez no deba decir esto. Mi papá era militar, mi mamá era esposa de militar, mis hermanos eran hijos de militar y yo también. Pero en la cadena de mando yo era el más pequeño, así que yo era el único recluta que había en la casa. Él daba una orden, mamá daba una orden, mis hermanos daban orden y el único que decía, sí señor, era yo. Pero lo lindo era que había 5 perros y los 5 perros eran míos. Cuando me iban a dar una pela tenía que amarrar los perros porque nadie se me podía acercar para tocarme porque me defendían. Pero cuando mamá decía, esto es lo que se va a hacer, uy, Andrés, sí mamá, me hace esto, esto y esto. Sí señor. Mire, aunque el viejo dijera, esa era la que mandaba. Haga tal cosa. Mamá dijo que era esto. Ah, pues está bien. Andrés, no, ella dijo que era eso. Y todo el mundo se ponía en la línea. ¿No le gusta salir con la orden del jefe? Vamos al libro de los Hechos. Aquí llegamos a lo que quería llegar. Gabriel. Hechos capítulo 5. Me encanta esta parte. Me encanta esta parte. Vimos que todo el libro es inspirado por el Espíritu Santo. El libro de los Hechos, de los apóstoles, ¿cómo le llaman? Podría llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y es lindo encontrar aquí a Gabriel trabajando en beneficio de la iglesia. Hechos capítulo número 5, versículo 17. Dice el verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Y qué hicieron? Y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. ¿Y qué dice ahora? Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Quién le dio esa orden? Gabriel. Alabado sea Dios. A mí me gusta porque más adelante Gabriel arregla a Herodes. Porque él no viene solamente a dar órdenes, a decir cosas, viene a arreglar al que se opone a lo que Dios quiere hacer. Sí, amén, también lo arregla y de una mala manera. Capítulo 8, versículo 26. Capítulo 8, versículo 26. No estamos solos. Dios envió su ángel para protegernos. Dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Quién sería ese ángel? ¿Quién está envuelto en la predicación del evangelio? Gabriel. Y dice la Biblia que cuando tomó el camino desierto, en el camino desierto estaba el Espíritu que le dijo, versículo 29, acércate y júntate a ese carro. Así que el Espíritu de Dios y Gabriel trabajan en equipo. Mi pregunta, ¿cree usted que está aquí esta noche por casualidad? ¿No será que el Espíritu Santo lo trajo? ¿Sí o no? Pero tiene que orar mucho, porque el enemigo va a luchar para que usted no pueda volver. De hecho, algunas personas que vinieron anoche, hoy tuvieron todo el interés y el empeño de venir y algo pasó para que no pudieran venir. Tienen que orar en el nombre de Jesucristo para que el Espíritu los traiga y pueda deshacer las obras del enemigo que no quieren que usted venga. Capítulo 10, versículo 3. ¿Por qué estamos presentando tantas evidencias? Vivimos en una época difícil donde necesitamos un asidero, necesitamos un apoyo claro y real en la palabra de Dios que nos ayude a sostenernos en medio de la tormenta. Capítulo 10, versículo 3 dice, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro.
Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Mi pregunta, ¿sabe Dios dónde vive usted? ¿Sí o no? ¿Conoce la dirección exacta? ¿Sí o no? Imagino a Dios diciéndole a Gabriel, Gabriel, venga acá, vaya a la casa de Cornelio, que vive en tal lugar, y dígale esto, esto y esto, y que busque a Pedro que está en tal lugar, dirección tal, 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 tal. Alabado sea el nombre de Dios. Dios sabe dónde tú vives, Dios sabe en qué lugar tú estás, Dios sabe todo de ti, pero Dios necesita el derecho legal que tú le des para él poder bendecirte. Esa parte no la olviden, y es parte de lo que queremos enseñar en esta semana. ¿Tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿Es real o no es real? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Podemos confiar en la palabra de Dios? ¿Sabe Dios cuáles son tus necesidades? ¿Sí o no? Capítulo 12, versículo 5. Me gusta la Biblia. Claro, me gusta a mi esposa también. Capítulo 12, versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó, que ¿quién se presentó? Un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía qué cosa. Pedro creyó que estaba durmiendo. Cosa linda. Y mire lo que pasó. A mí me gusta la Biblia porque es como una película. ¿Sí o no? Sí, pero hay escenas terribles también. Hay escena peligrosa. Dice el versículo siguiente. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel, ¿qué cosa? Se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Mi pregunta esta noche, ¿le gustaría a usted recibir ese mensajero de Dios? ¿A cuánto le gustaría tener una experiencia así con el Señor? Mi pregunta, estas evidencias nos dicen que Dios está pendiente de nosotros, ¿sí o no? ¿Podemos confiar en las promesas de Dios? Sí, Señor. Capítulo 12, versículo 21. El ángel saca a Pedro de la cárcel, pero mire ahora. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento que dice, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró. ¿De qué manera? Comido de gusanos. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Arregla Gabriel a la gente? ¿Los arregla o no los arregla? Herodes quería matar a Pedro y Gabriel vino y arregló a Herodes. Mi pregunta esta noche, ¿le gustaría a usted recibir la protección y la bendición de los ángeles de Dios? ¿Sí o no? Gabriel es revelado en el Apocalipsis para beneficio nuestro. San Mateo capítulo 18, versículo 10. Quiero que recuerde que hay un ángel que Dios asignó a usted, que lo cuida y lo protege. Y es bueno que usted sepa que cada noche usted puede mandarle mensaje al Señor con ese ángel, porque ellos ven al Señor todas las noches. Capítulo 18, versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo, ¿qué cosa? Que sus ángeles en los cielos ven, ¿cuándo? Siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabía usted que el ángel que lo cuida ve el rostro de Dios llevando el informe suyo? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Qué le va a mandar a decir esta noche al Señor? Cada noche antes de acostarme, anoche le decía, Señor, el Espíritu trajo mucha gente y vinieron a escuchar su palabra. Y en los rostros de la mayoría de ellos vi que aceptaban su verdad en el centro de sus vidas y sus corazones. ¿Le gustaría mandarle un mensaje esta noche al Señor?
ore a Dios y dígaselo a su ángel. Y el Señor lo escuchará de usted y también en el informe que el ángel llevará. Esta noche yo quiero hacer una pregunta. Nosotros los hombres, por naturaleza, tenemos la bendición de estar más comprometidos en ciertas áreas de la vida que las damas. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 13 y 14, habla de la misión de los ángeles. Y con este pasaje quisiera hacer una pregunta, especialmente a los caballeros. Hebreos 1:13, pues, dice Hebreos, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Y qué dice ahora? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Están los ángeles a nuestro servicio para que nos cuiden? Yo quisiera ver en pie a cada caballero que esta noche sinceramente le diga a Dios, Señor, desde hoy en adelante quiero caminar de la mano con usted para que sus ángeles me acompañen y me protejan. ¿Se atreve a ponerse en pie, caballero, diciendo esto? Yo he viajado mucho y mi vida ha estado en peligro muchas veces. Y le soy sincero, yo no sé cómo estoy vivo. Hay muchas razones y circunstancias y cosas que me han pasado como para morir. Recientemente tenía un vehículo y fui y le cambié las llantas. Y desgraciadamente el muchacho que le cambió las llantas no ajustó las tuercas. Quedaron sueltas. El evento ocurrió, cambié las llantas un martes. Para el jueves empezó a oír un ruido raro. Y el viernes estaba dando una campaña en una de mis iglesias. Y bajando una pendiente bien pronunciada, iba como a 70 millas por hora. Oí un ruido estremecedor en el frente, en la llanta de la izquierda del frente. Y me paré. Me paré y le dije, bueno, Señor, yo de mecánica no sé nada. Si esto se va a desgranar, que se desgrane, pero yo tengo que llegar a la iglesia. Así que dile al ángel que me aguante el asunto este hasta que yo llegue a la iglesia. Porque yo a la iglesia que se barate la agua entera si tú quieres. Pero yo no puedo llegar tarde porque no me gusta llegar tarde. Me gusta comenzar a tiempo mis reuniones. Y no tengo tiempo de mecánica porque qué sé yo de mecánica. Y además hoy es viernes. Así que yo voy a prender el carro y voy a llegar hasta la iglesia. En la iglesia que se desarme si se quiere desarmar. Oré, encendí mi camioneta y llegué a la iglesia. Terminé mi sermón y esa noche dejé el carro donde un amigo. El lunes busco el carro y entre dos llevamos el carro despacito al taller. Cuando el mecánico viene a revisar el carro, se asusta. Porque todas las llantas le quitó las tuercas con la mano. Eso es raro, pero agárrese ahora. Las llantas de enfrente de la izquierda, ¿saben lo que son los birlos, los vástagos, bueno, es un hierrito que viene desde adentro donde se ajusta la tuerca. Ustedes pueden creer que se rompieron todos los hierritos eso y había una sola tuerca agarrando la goma. Ustedes me están entendiendo. Y el mecánico se asustó tanto que los ojos se llenaron de lágrimas. Y me dice, usted tiene que demandar ese sitio donde le cambiaron las llantas, usted las compró. Venga a ver. Y me mostró todas las cosas rotas, partidas. Y me dice, mire pastor, no se sabe cómo usted está vivo. Esto no tiene explicación. Esa llanta debió salirse. Y si usted venía a 70 millas, cuando esa llanta se le salió, todo el peso del vehículo se iba a caer de ese lado. La guagua se iba a desbaratar. Y ustedes iban a quedar hechos pedazos adentro de la camioneta. Digo, no me diga eso. Mi pregunta para usted. ¿Qué dice el Salmo 34, versículo número 7? Leamos, leamos. Caballeros, leamos. Salmo 34, 7. Las damas también, pero esta noche le toca a ellos, tened tranquila. Salmo 34, versículo 7. ¿Cómo dice? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? ¿Me defendió o no me defendió? Es la razón por la que el negro está con ustedes esta noche. Si no, hace rato que tuviera el tipo más feo que otra cosa en un ataúd. Mi pregunta esta noche. Me hablaron de que alguien está para cantar. Amigo, ¿está listo? Yo quiero pedirle a los caballeros dos cosas. Mientras el hermano viene a cantar, ¿se atreven ustedes a pasar al frente conmigo aquí para que oremos juntos esta noche? Poner nuestra vida en la mano del Señor y que desde hoy el ángel nos acompañe. Adelante, adelante. Pasemos al frente.
Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos esta noche para estudiar su palabra. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que han seguido esta programación. Pero ahora, Dios, como ministro del Evangelio le ruego que su Espíritu Santo descanse sobre cada uno de estos caballeros que han pasado al frente. Que desde hoy ángeles poderosos le acompañen. Que desde hoy sus mentes sean iluminadas con la luz de su verdad. Que desde hoy caminen como Enoc de las manos con el Todopoderoso. Que los ángeles acampen a su alrededor y los defiendan. Que vivan solo para la gloria de Jehová. Arregle sus vidas, organice sus vidas, lave y limpie sus cuerpos, llene de su espíritu sus cuerpos, sus vidas, cúbralos con su manto de justicia, dele bendiciones en las cosas que hagan y que pronto todos tengan sus nombres en el libro de la vida. Que tengan derecho de ser llamados hijos del Altísimo, príncipes de Dios, miembros de su familia y herederos de la patria celestial. Y ahora, Padre, pedimos una bendición sobre todos los presentes, pero también sobre todos aquellos que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Que ellos también sean bendecidos. Que ellos también, oh Dios, hagan un vínculo poderoso y estrecho con Jehová de los ejércitos. Que ellos también alcancen salvación y vida eterna. Es nuestro deseo y oración. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.